Muy buenas noches, jóvenes. Continuando con la programación en anatomía, después de la semana de medicina, después de su bautizo. Felicidades, jóvenes. Son estudiantes ahora de medicina, los de primer año. Bueno, saludar a cada grupo, a los grupos de la mañana, de la tarde y de la noche. Bien, soy el doctor Delfín Laura. En esta ocasión me toca hablar sobre los músculos de la región cervical, suprayoideos, infrayoideos como grupo. También vamos a ver la glándula tiroides, la paratiroides y algunas otras estructuras que corresponde a lo que es la teórica. Bueno, se clasifican los músculos en la región cervical de diferente forma, la parte anterior, lateral y posterior, y también, ¿no es cierto?, considerando el hueso yoides, los músculos suprayoideos e infrayoideos. Bueno, a ver, vamos adelante. En esta imagen podemos apreciar algunos triángulos que se generan a nivel del cuello en la región cervical. Son dos triángulos prácticamente importantísimos, el triángulo anterior cervical y el triángulo posterior. Bien, el triángulo cervical anterior está como límite, como pueden apreciar vamos a ver con el cursor, el esternocleidomastoideo como borde anterior. El borde anterior del esternocleidomastoideo es el límite posterior y también el borde inferior de la mandíbula en la parte superior y en la parte medial la línea media de la región cervical. Aquí tenemos un gran triángulo, el llamado triángulo anterior, que se va a subdividir en otros triángulos, el submaxilar, el submentoniano, el triángulo carotidio y el triángulo muscular. Por otro lado, en la parte posterior, el triángulo posterior tiene los límites, el mismo músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y vamos a tener el triángulo posterior cervical, que a la vez se va a dividir en dos partes, el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. ¿Sí? Vamos a ver los límites, el contenido y todo eso. Bueno, vamos a la parte anterior o más adelante. Miren una bonita imagen en la cual podemos visualizar los músculos, ¿sí?, que limitan a los triángulos, ¿sí? Podemos apreciar, por ejemplo, el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo carotidio y el triángulo muscular. Como pueden ver, si han repasado ya los músculos, cada músculo hace esto de los limitantes y acá todavía no se puede observar el contenido o las estructuras que se encuentran en cada triángulo, ¿sí? Pero vamos a detallar más adelante, ¿sí?, todo lo que contiene, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo cervical anterior en general y cada uno de estos triángulos en el cual tiene sus límites y sobre todo su contenido, ¿no? Bien, acá tenemos el triángulo submentoniano como límites. Por debajo está el cuerpo del hueso yoides, a los lados los vientres anteriores del digástrico y de hecho, ¿no es cierto?, contiene ganglios linfáticos submentonianos. Pero no hay que olvidar que también hay vasos como ramas anastomóticas de la yugular anterior, por ejemplo, de la vena yugular anterior, ¿sí? De hecho, hay también grasa, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos adelante. Aquí tenemos el otro triángulo, el triángulo submaxilar. El triángulo submaxilar que está situado, ¿no es cierto?, como límites, el borde inferior de la mandíbula, desde luego, ¿sí?, y los vientres anteriores y posteriores del músculo digástrico, ¿sí? ¿Contiene qué? Contiene la rama mandibular del nervio facial, la glándula submaxilar, la arteria y la vena facial, el nervio hipoglosio y el nervio lingual. Bueno, a ver, también, ¿no es cierto?, podemos considerar el músculo mieloioideo y el genioideo en el piso. El triángulo carotidio podemos ver que contiene a la arteria carótida común, ¿sí?, la vena yugular interna por sus linfáticos, también con sus linfáticos, ¿sí?, y el seno carotidio, ¿sí? No olvidar que el seno carotidio tiene esa particularidad de detectar la presión, ¿no es cierto? Y el glomo carotidio detectar la química sanguínea, ¿sí? Tenemos, ¿no es cierto?, el nervio vago también, ¿sí?, que participa en este como contenido, y podemos apreciar, ¿no es cierto?, los límites, el esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y desde luego el homoioideo como límites de este triángulo. El triángulo muscular, como ustedes pueden ver, tiene
la participación también del músculo homoyoideo, el esternocleidomastoideo y la línea media cervical. Como ustedes pueden ver, contiene ¿qué? Músculos infrayoideos, el esternoyoideo, el homoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo, la laringe, la tiroides, la paratiroides, el nervio laringeo recurrente, el nervio laringeo superior, la carótida común, la parte externa desde luego, y también la yugular interna, ¿sí? Hay que considerar todas esas estructuras que acabo de mencionar, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Y qué estructuras se encuentran en estos triángulos, ¿sí? Y para que nos sirve, pues, nos sirve para la parte quirúrgica sobre todo, ¿sí? Bien, acá ¿qué tenemos? Una división. La división desde ese punto de vista de su región, en la parte anterior, desde el plano profundo, los músculos paravertebrales. Los paravertebrales, hablamos de los prevertebrales, ¿no es cierto? El músculo recto anterior mayor, el recto anterior menor, el largo del cuello, ¿sí? Y también participa el largo de la cabeza, ¿sí? En los suprayoideos, por ejemplo, en el plano superficial, el músculo digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo, el genioideo, el esternocleidoyoideo y el homoyoideo, ¿sí? Perdón. A ver, podemos ver en la parte media el platisma, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, ¿sí? Como división. Y en la parte posterior, en el plano superficial, el trapecio, en el plano medio, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el semiespinoso de la cabeza, o también llamado complejo mayor, el longísimo de la cabeza, también llamado complejo menor, ¿sí? Y hay que considerar también, ¿no es cierto?, en el plano profundo, el espinal del cuello, el interespinoso, el semiespinoso del cuello, el intertransverso, músculo recto lateral de la cabeza, recto de la cabeza, oblicuo superior de la cabeza, ¿sí? Bueno, de alguna manera, la próxima teórica es músculos de la región posterior, y a mí me toca, ¿no es cierto?, la parte anterior de lo que es el cuello. Bien, a ver, aquí tenemos una imagen muy bonito prácticamente, en el cual hablamos de los músculos suprayoideos, en el cual participan el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo, ¿sí? En la imagen podemos ver los músculos, ¿sí?, que están de todo lo que está verde. Miren, muy bonito, todo lo que está de verde, ¿no es cierto?, los músculos suprayoideos, ¿sí? Y en la parte inferior, pintado de todo lo que es azul, el esternocleidoyoideo, el homoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. En todo caso, es una clasificación de acuerdo al hueso, la posición y la situación de lo que es el hueso ioides, ¿sí? Y los paravertebrales, ¿no es cierto?, el recto mayor, recto menor, largo del cuello, ¿sí? De hecho, ocupan el plano más profundo de los músculos del cuello, situados en la parte anterior de la columna. Bueno, a ver, vamos adelante, ¿sí? Hablemos de los suprayoideos, el músculo digástrico. Como pueden ver, el músculo digástrico, miren, se inserta como origen el vientre posterior, ¿no es cierto?, medial a la apófisis estiloides, ¿no?, vecindario a la ranura digástrica, desde luego, ¿sí?, que se encuentra en la apófisis mastoides, ¿no es cierto?, del hueso temporal, y la inserción, ¿no es cierto?, por un tendón intermedio mediante un asa de tejido conjuntivo en el cuerpo del hueso ioides. ¿Cuál es la función? Eleva la ioides, ¿sí?, el hueso ioides, y colabora en la apertura mandibular, ¿sí? ¿Cómo está inervado? Desde luego que tiene una inervación interesante, ¿no es cierto? El nervio miloioideo, o nervio mandibulae también se llama, es parte del par 5, desde luego, ¿sí? Bien, también tiene, ¿no es cierto?, alguna inervación indirecta o directa de ramas del plexo cervical. A ver, vamos adelante. El músculo, en todo caso, otro de los músculos del grupo suprayoideos, ¿sí? Hablamos del estiloioideo, ¿sí? Sabemos que en el apófisis estiloide se insertan 3 músculos, ¿no es cierto? Todo lo que empieza con estilo gloso, estilo faringio, estiloioideo, ¿no? 3 músculos, ¿no? Así como también 3 ligamentos. Pero bueno, estamos hablando de los músculos en esta ocasión, ¿no es cierto? Como origen se insertan en la apófisis estiloides, desde luego, del hueso temporal, y la inserción móvil, ¿no es cierto?, en el cuerpo del hueso ioides por un tendón bifurcado, como ustedes pueden ver y apreciar. Miren, tiene esa bifurcación importante, ¿sí?
bifurcación, ¿ya? La función, elevación del hueso hioides, ¿sí? También participa en el movimiento de la deglución y colabora en la apertura mandibular, ¿sí? Y está inervado por el nervio facial, el par 7, desde luego, ¿sí? Bien, hay otro músculo interesante en el grupo de los suprayoideos, ¿sí? El genioideo, ¿sí? No es cierto que la mandíbula tenía espinas geni superior y geni inferior, y en el geni inferior se insertaba el genioideo, y en la parte superior el genio gloso, ¿sí? Pero en el genio gloso no nos interesa, el genio gloso hemos visto en la cavidad oral, su origen en cuanto a lo que se inserta en la mandíbula, en la espina genis inferior, su inserción en el cuerpo del hueso hioides. ¿Cuál es la función? Lleva el hueso hioides hacia adelante y colabora en la apertura también mandibular. Está inervado por las ramas ventrales de los nervios cervicales, ¿sí? 1 y 2, ¿sí? Prácticamente el del plexo cervical, ¿no es cierto? El otro músculo suprayoideo corresponde a ser el miloioideo, que lo conocen muy bien, cuando hemos estudiado la mandíbula en su línea oblicua interna, ¿sí? O línea del miloioideo en el cual se inserta, pero su inserción móvil lo hace en dos partes, ¿no? Por un lado en el hueso hioides y otro en el rafe del músculo, ¿no es cierto?, miloioideo, ¿sí? Está inervado obviamente por ramas del par 5, ¿no es cierto? Esa ramita que emerge antes de ingresar por el agujero mandibular, ¿no es cierto?, del dentario inferior, y sabemos que el dentario inferior es el nervio del trigémino, y no es cierto, una ramita, ¿no?, que va a surcar, ¿no?, el surco del nervio miloioideo y llega justamente a este músculo, ¿sí? Pero ¿cuál es la función? La función tensa y eleva el suelo de la boca, eso es importante como pregunta de examen, ¿sí? Lleva la hioides hacia adelante también, ¿no es cierto? ¿Sí? Participa en el movimiento de la deglución, ojo jóvenes, ¿sí? En cuanto a los músculos infrahioideos, el esternocleidoioideo, ¿sí?, como verán, tiene un origen en la parte posterior de la unión esternoclavicular y manubrio del esterno, ¿sí?, adyacente, ¿no? Y se inserta, su inserción móvil lo hace en el cuerpo del hueso hioides, ¿sí?, medial a la unión del músculo homohioideo. ¿Cuál es la función? Deprime el hueso hioides, ¿sí?, después de la deglución, y está inervado por las ramas del plexo cervical, cervical 1 y cervical 3, ¿ya? Bueno, otro de los músculos corresponde al homohioideo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, también es un músculo digástrico prácticamente, ¿sí? Pero no confundir, ¿no? No tiene un vientre anterior. En vez de un vientre anterior, tiene un vientre superior y el otro es un vientre inferior, desde luego, ¿sí? Su origen, ¿no es cierto?, ¿no?, es evidente, ¿sí?, que corresponde al hueso hioides, lateralmente a la unión del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y la función, descenso del hioides, desplazamiento de la laringe y del hueso hioides, también puede participar en la fonación, tensa la fascia del cuello mediante su tendón intermedio y mantiene, ¿no es cierto?, abierta, ¿sí? A ver, la inervación lo hace por los nervios cervicales, ¿sí?, desde la 1, ¿no?, la C1 y la C4, ¿sí? Bueno, a ver, la vena yugular interna lo mantiene abierta, desde luego, ¿sí? A ver, vamos adelante. Músculos infrahioideos, otro de los músculos infrahioideos corresponde a ser el esternotiroideo, ¿sí? Parte del, se inserta como origen en la cara posterior del manubrio del esternón, ¿no es cierto?, y tiene que irse al cartílago tiroides, el esternotiroideo, ¿sí? La inserción lo hace en el cartílago tiroides, en esa línea oblicua, ¿sí? ¿Sí?, que tiene, y lo que vamos a ver también, ¿no es cierto?, en esta teórica, ¿sí? La función de este músculo desciende la laringe y el hioides y desplaza la laringe y el hioides hacia atrás caudalmente, ¿sí? Está inervado también, ¿no es cierto?, por el asa cervical profunda del plexo cervical, C1 y C4, ¿sí? Otro de los músculos es el es el tiroioideo. Es un un músculo cortito, como ustedes pueden ver, que parte, ¿no es cierto?, del cartílago tiroides al hueso hioides, por eso se llama tiroioideo, ¿sí? Su origen en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroideo, ¿sí? Y su inserción en el asta mayor, ¿ya? En el asta mayor adyacente al cuerpo del hioides, ¿sí? Bueno, a ver. Aquí me está molestando algo.
¿Qué es esto? Ya, continuemos. Esto de notificación me aparece. Bien, continuemos. Como origen de este músculo, ¿no? En la línea oblicuo ya dijimos, ¿sí? Por encima de la inserción del músculo esternotiroideo, ¿no es cierto? Porque hacia arriba, obviamente, va a partir del catilotiroides al hueso ioides, el tiroioideo, ¿sí? Su inserción en el asta mayor, desde luego, y zona adyacente del cuerpo del hueso ioides. ¿La función cuál es? Elevar la laringe al deglutir, ¿sí? Y también participar en la desensificación del hueso ioides. Está inervado por fibras de la rama que van a lo largo del nervio hipogloso, ¿sí? Vamos adelante. El recto mayor prácticamente no lo vamos a describir, si bien es un músculo que está en la profundidad, ¿sí? Es otro de los músculos paravertebrales y prevertebrales, ¿no es cierto? ¿Sí? Como inserción, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? El origen en la porción basilar del hueso occipital. Cuando hemos visto el hueso occipital en su porción basilar, cara externa, ¿no es cierto? Hay una cresta de inserción de los músculos, ¿sí? Ahí es donde se inserta, ¿no? Sí, como pueden ver, ¿no es cierto? Está como inserción móvil, lo hace por delante del agujero occipital, se dirige hacia afuera y abajo, ¿sí? Bueno, a ver, si bien en el cadáver puede observarse, ¿sí? Siempre y cuando retiremos, ¿no es cierto?, la tráquea, el esófago y todas las estructuras que están delante de la columna cervical vertebral, podemos encontrar, ¿no es cierto?, este músculo. Bueno, pero de todos modos, ¿no es cierto?, el cuadrito que les estoy compartiendo, ¿sí? Además, les voy a pasar este PDF, ¿sí?, de muy bonitas imágenes, aparte, ¿no?, para que ustedes puedan seguir, ¿sí? Bueno, a ver, el recto anterior menor de la cabeza, desde luego, tiene un origen en la apófisis transverso del atlas, su inserción en la porción basilar del occipital, ¿no es cierto? Está inervado por el plexo profundo cervical, su función es extensor de la cabeza, ¿sí? Es otro de los músculos prevertebrales, desde luego, ¿sí? El largo del cuello es un músculo, ¿no es cierto?, interesante, que también se puede amarrar, está en el grupo de los músculos prevertebrales, desde luego, ¿sí? Y está inervado también por el plexo cervical profundo, desde luego, ¿sí? Tiene porciones, ¿sí? El largo del cuello tiene porciones, ¿sí? Superior, medio e inferior, pero también se puede llamar tercera porción, segunda porción, primera porción, como ustedes pueden ver. Y también, ¿no es cierto?, en el cadáver se puede amarrar este músculo, ¿sí? Primero es el largo del cuello, después el largo de la cabeza. O sea, medialmente es el largo del cuello, lateralmente el largo de la cabeza, y está pegada al cuerpo y las apófisis transversas de los huesos cervicales, ¿ya? En la porción lateral, esto sí nos interesa más, ¿no es cierto?, el músculo platisma, el esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, ¿ya? A ver, el platisma es un músculo prácticamente que está muy pegado a la piel, ¿sí? De hecho, también está inervado por el par 7, desde luego, pero en los trabajos de disección se la retira, ¿no es cierto? ¿Sí? En una mueca, como estamos viendo acá, esta señorita, ¿no es cierto?, puede verse, miren, estas fibras musculares que todos podemos hacer, ¿sí? Mordiendo, ¿no? Mordiendo, ¿sí? O aparentar morder y retraer y contraer, además del músculo triangular o depresor de la comisura, automáticamente se va a insertar va a aparecer las fibras musculares elevando la piel de la región superior del pecho. Miren, ¿sí? Toda la piel que cubre la región clavicular, supra, infra y clavicular, va a elevar, ¿sí? Como ustedes ven, tiene su inserción de origen, ¿sí?, en el borde de la mandíbula, piel y tejidos subcutáneos de la parte inferior. Más que todo es cutáneo, ¿sí? Y la inserción, ¿no es cierto?, en la fascia que cubre la porción de los músculos pectorales y deltoides, ¿sí? Su función desciende y ensancha los ángulos inferiores de la boca, como estamos viendo en la imagen, ¿no es cierto? Y está inervado por el par 7. Eso es importante, el par 7, desde luego, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, esta parte, esta leyenda que ustedes no van a olvidar, ¿sí? No tienen, o bueno, tienen que leerlo, ¿sí? Bueno, y los músculos, perdón, los músculos, ¿no es cierto?, la acción que tiene el esternocleidomastoideo, desde luego, ¿sí? Es un músculo muy interesante, ¿no es cierto?,
Sí, y que sabemos que tienen 3 fascículos, pero algunos textos ¿no es cierto?, lo determinan como con 4 fascículos, tiene un cuarto fascículo, ¿ya? Los escalenos, la fórmula de los escalenos. Bueno, aquí estamos con la fórmula de los escalenos, como pueden ver. Digo fórmula porque prácticamente tiene sus inserciones altas, que son sus inserciones de origen, ¿sí? El anterior, por ejemplo, ¿no es cierto?, empieza desde la 3 a la 6, ¿sí? Y desde luego que va a ir a la primera costilla, ¿sí? Bien, el anterior y el medio van a la primera costilla, recuerden, ¿no es cierto?, el anterior terminaba en el tubérculo de Lisfranc, ¿se acuerdan de la primera costilla? ¿Sí? Y en la parte posterior, ¿no es cierto?, después de los canales vasculares, ¿sí?, que también tienen, ¿no es cierto?, en la cara superior de la primera costilla, ¿sí?, se va a insertar el escaleno medio, ¿ya? En la primera costilla, desde luego. Pero la inserción superior lo hace desde la C2 hasta la C6, ¿ya? Mientras que el posterior se va a insertar desde la C4 hasta la C6, desde luego, ¿sí? Pero a diferencia de los dos, el anterior y el medio, se va a insertar en la segunda costilla, pero ya no en su cara anterior, porque ya no tiene cara anterior la segunda costilla, más bien tiene un borde superior, ¿sí? Y su cara lateral, ¿sí? Ahí es donde se inserta. Además, ojo, pregunta de examen, el primero y el segundo, es decir, el anterior y el medio, ¿sí?, se insertan en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, ¿sí?, mientras que la posterior en las apófisis transversas, pero tubérculos posteriores, ¿ya? Bueno, a ver, vamos adelante. En el plano superficial, al nivel del cuello, en la región del cuello, tenemos el plano medio, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el semiespinoso, el largo de la cabeza, ¿sí? En el plano profundo, miren, ¿sí?, el espinal del cuello, desde luego, el interespinoso, semiespinoso, ¿sí?, el recto de la cabeza, el músculo oblicuo, ¿no? Bueno, a ver, el músculo trapecio está en la parte más superficial, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y sabemos que se inserta en la línea nucal superior, ¿sí? En el hueso occipital, lo sabemos, ¿sí? Y miren, sus inserciones, sus fibras se distribuyen de diferente forma, ¿no? ¿Sí? Es muy grande este músculo, ¿sí? Tiene una porción transversa, ¿no?, una porción descendente y una porción ascendente, ¿sí? Como ustedes pueden observar, ¿sí? Es un gran músculo, ¿sí?, que participa, ¿no es cierto?, ¿sí?, en la inserción, o sea, la inserción múltiple que tiene, como ustedes pueden observar. Miren la leyenda, ¿sí? Bueno, a ver, vamos adelante, si no, no vamos a tener mucho tiempo. El esplenio, ¿no?, le van a dar una lecturita, ¿sí? Son músculos, ¿no es cierto?, de la parte de la región posterior, ¿sí?, que no es lo que me toca, pero bueno, estamos viendo en ese bonito cuadro, que les voy a pasar el PDF, desde luego, para que se ayuden, ¿sí? Es la misma literatura de lo que es el Rubier y la Target, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a los músculos, ¿ya? Les voy a pasar, obviamente, el PDF, además de la teórica que estoy haciendo ahora, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo que es lo que respecta a la glándula tiroides y paratiroides. Bien, continuamos con lo que es tiroide, faringe, laringe y glándula paratiroidea. Desde luego el esófago cervical también tenemos que ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos adelante. Bueno, como pueden ver, la glándula tiroides tiene una rica vasculatura. La glándula tiroides es una glándula endocrina, ¿sí?, de secreción interna, ¿no? Produce tiroxina, ¿sí? Y está en relación con una patología llamada bocio, ¿no es cierto?, cuando no se consume yodo, desde luego. ¿Qué colores? O sea, ¿qué color tiene? Tiene un color castaño rojizo, ¿sí?, con dos lóbulos, obviamente, ¿sí? Esos dos lóbulos que se puede apreciar, miren con la imagen, ¿no? Y hay una parte central donde se llama istmo, ¿sí? Pero a veces hay un pequeño lóbulo, el lóbulo del alouette, ¿ya?, que generalmente se va a la izquierda, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, la glándula tiene una forma de una H, una Y, perdón, una H, una U, una V chica también, ¿sí? Está formado por dos lóbulos y un istmo, como ya les dije, ¿no es cierto? Tiene un ancho de 6 centímetros, un 6 centímetros de alto, como promedio, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, a ver, cada lóbulo tiene 3 centímetros de ancho, ¿sí? Pesa 30, bueno, 28 a 30 gramos, ¿sí?,
25 a 27 o 28 gramos también, ¿no es cierto?, de acuerdo a la literatura, ¿sí? Varía, ¿no es cierto?, en cuanto a pesos, según los libros, ¿sí? Está formado por células epiteliales cúbicas, la parte histológica es muy interesante, ¿sí? Bueno, a ver, veamos primero lo que respecta a lo que es las otras estructuras que la acompañan. Por ejemplo, la glándula paratiroides, ¿sí? Fíjense esa glándula paratiroides que son cuatro pequeñas estructuras, desde luego glándulas, ¿sí? Que generalmente se acomodan en partes laterales y posterior de lo que es la glándula tiroides, como ustedes pueden ver, ¿sí? La glándula paratiroides, desde luego, es también de secreción interna, ¿sí? Endocrino, desde luego, que van a secretar paratormona, una hormona que controla la concentración del calcio y el fósforo, ¿sí?, en la sangre, ¿sí? Es decir, la paratormona eleva la excreción de fósforo por los riñones, que tiende a descender en niveles, ¿no es cierto?, que desciende el nivel de fósforo en la sangre, ¿sí? E incrementa la tasa de reabsorción de calcio del hueso, lo que eleva el nivel del calcio en la sangre. Es decir, esta hormona, cuando secreta, ¿sí?, hace de que secuestre calcio de los huesos y aumente el calcio en la sangre si es que falta, ¿no? ¿Sí? Más que todo son regulatorios, desde luego, ¿no es cierto?, de compensación, como ustedes pueden decir, ¿no? El déficit de paratormona, por ejemplo, se produce rara vez, ¿sí?, o de forma espontánea puede aparecer, ¿no es cierto?, y generalmente se debe a la resección o corte accidental de estas glándulas paratiroides, ¿sí? ¿Qué forma tienen las glándulas paratiroides? O sea, son oblongas, son planas, son pequeñas, pardo amarillentas, ¿sí?, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Tiene 8 a 9 milímetros de longitud, 5 milímetros de ancho, 3 a 4 milímetros de grosor, y el peso combinado, ¿sí?, de estas glándulas es de 140 a 160 miligramos como máximo. O sea, cada uno pesa de 30 a 40 miligramos, ¿sí? Bueno, puede haber 3, puede haber 5, pero por lo regular se ven 4, ¿ya? Bien, tenemos las superiores, las inferiores, pues las dos superiores, las dos inferiores, ¿sí?, para su estudio. A ver, vamos adelante. Desde el punto de vista anatomoquirúrgico, ¿no es cierto?, ¿no? Hablamos de la parte del componente glandular, vamos a ver el componente tegumentario, el componente vascular, el componente nervioso, ¿sí? Lo que nos interesa acá es cómo abordar en cirugía, ¿no es cierto?, ¿sí?, y cuidar las estructuras que tiene, ¿sí? La glándula tiroides normalmente se extiende desde el cuerpo de la quinta vértebra cervical hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica, ¿sí?, aunque su localización podría ser superior o inferior, ¿sí?, como ustedes pueden ver, ¿sí? Pesa aproximadamente 30 gramos, ya dijimos, ¿no? Ahí está la imagen del istmo, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, esta parte central, adelgazada, ¿sí? Y no es cierto que va a dividir en dos, ¿no?, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿sí? Es bilobular, entonces, lo que es la glándula tiroides, ¿ya? Hay una variante, lo que les decía, el pirámide del Holloway o lóbulo piramidal, miren, más a la izquierda, ¿sí? Esta, ¿no? A veces en la cirugía, ¿no es cierto?, no resecan esta y puede ser funcional, ¿no? Se mantiene funcional. Es una prolongación tiroidea que con mayor o menor longitud continúa la glándula cranealmente, ¿sí? Está presente en un 50% de los casos, ¿sí? Esta prolongación es un vestigio del conducto tirogloso de His, ¿sí? En las tiroidectomías total, o sea, cuando se saca o se extrae la glándula tiroides, si no se incluye la resección, queda en el paciente como remanente tiroideo no deseado, ¿sí? Entonces es importante reconocer si la persona o el paciente quirúrgico tiene esta pequeña glandulita, ¿no?, esta parte de esa pequeña glándula del Holloway o piramidal, ¿sí? Pero hay algo interesante, hay estructuras adherentes, por ejemplo, el ligamento de Berry, que generalmente no lo describen algunos textos de anatomía, ¿no? Se encuentra en el borde lateral de ambos lóbulos, surge una formación fibrosa de ala firmemente de la glándula al eje laringotraqueal. El ligamento de Berry es importante en cirugía, pues está muy vascularizado y puede contener el nervio laringeo recurrente, lo puede contener, ¿sí? De repente, al reseccionar este ligamento, reseccionemos el nervio, y si reseccionamos el nervio, bueno, pues le dejamos muda al paciente, ¿no? ¿Sí?
Este ligamento de Berry, ¿no es cierto?, en un 40% de los pacientes corresponde en su relación al nervio laringio recurrente y se encuentra medial o incluso inmerso dentro de él. Lo que hace este sitio proclive a las lesiones del nervio si no se cuida la disección. Es bien importante. En el cadáver como que no hay interés, ¿no? Pero en el paciente quirúrgico, sí, imagínense reseccionar. Hay otro, ¿no? Hay una estructura que no describen los libros, el tubérculo de Schucker-Klang, por ejemplo. Mira, TZ, ¿no? El tubérculo de Schucker-Klang. Aquí estamos con el cursor. Es una porción de tejido tiroideo que crece sobre el nervio laringio recurrente y se extiende lateralmente hacia el pliegue traqueoesofágico, ¿sí? En un 85% de las veces se localiza sobre el nervio laringio recurrente y si no se identifica puede ser seccionado con consecuente lesión del nervio, ¿no? O sea, puede estar, ¿no es cierto?, muy relacionado con el nervio laringio recurrente, este tubérculo, ¿sí? Podemos confundir con una grasa de repente, ¿no? Pero sin embargo, en cuanto a color es distinto, pero a veces, ¿no es cierto?, por un mal actuar podemos reseccionar este tubérculo y al mismo tiempo lesionar, ¿no es cierto?, este nervio importantísimo, ¿no? Aquí tenemos no de cadáver prácticamente la resección en un vivo, ¿no? ¿Sí? Cuál fue a la patología, se le ha extraído, se le ha realizado una tiroidectomía, ¿no? Y podemos ver, miren acá, ¿no?, el hallazgo del tubérculo de Schucker-Klang, ¿ya? A ver. De las paratiroides, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que son pequeñas glándulas, cada uno pesa 40 miligramos más o menos, son 4. Ya les dije que puede haber 3 en un 3 al 6% o 5 en un 2 o 17%, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente se encuentra, ¿qué? 4, ¿sí? Son ovales, esféricas, aplanadas, aunque pueden ser oblongadas, ¿sí? Bilobuladas o multilobuladas también, ¿no? Su color suele ser ocre amarillento, distinto a la grasa, desde luego. Están ubicadas en el tejido celular adiposo situado entre la vaina paratiroidea y la cápsula del cuerpo tiroideo, por lo general a lo largo de cerca de los bordes posteromediales del lóbulo tiroideo, ¿sí? Están irrigadas por las arterias glandulares que son ramas de la tiroidea inferior, la tiroidea superior también, ¿no es cierto? La paratiroides superiores puede recibir arterias glandulares o ramas de la tiroidea superior. Ojo, cuidado. Bueno, a ver, por estas razones que se enfatice la ligadura subcapsular de los vasos sanguíneos durante la tiroidectomía, para garantizar que los vasos nutricios de las paratiroides se mantengan adheridas a ellas, ¿sí? Consideren la actividad que tiene, ¿no es cierto?, que producía paratorbona, ¿no? Es muy importante en el metabolismo del fósforo y el calcio, no se olviden, ¿sí? Secuestra calcio de los huesos para regular la concentración de calcio en la sangre. Eso es lo que hace la glándula paratiroides, o sea, la paratorbona, ¿sí? Las consecuencias son devastadoras si se extrae, ¿no? Las consecuencias de la desvascularización o extirpación quirúrgica incidental de las glándulas paratiroides es que puede producir un hiperparatiroidismo, ¿no? ¿Sí? Puede producirse una hipocalcemia, ¿sí? Ya hemos dicho que secuestraba el calcio de los huesos para la sangre, ¿no? Y si no tenemos esta glándula, no hay paratormona y la hipocalcemia va a ser evidente, ¿sí? Importante saber eso, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los abordajes quirúrgicos de la incisión que se hacen, ¿no?, en 3 niveles, ¿no? Pero ya, bueno, esto también van a ver en cirugía de cabeza y cuello cuando estén en 4º y 5º año, ¿sí? El músculo platisma o músculo cutáneo hay que cortar, desde luego, cuando se trata de abordar a la glándula, ¿no? ¿Sí? También hay que abordar, ¿no es cierto?, cortar la cabeza external del esternocleidomastoideo, la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo, ¿sí? El músculo esternoioideo, el vientre superior del homoideo, el músculo esternotiroideo, las que tienen relación, ¿sí? Podemos ver que, ¿no es cierto?, las venas yugulares anteriores están en esa región, son muy superficiales, asimétricas y de trazado muy dispar, ¿sí? Existen nexos venosos entre ellas y las venas yugulares internas, ¿sí? Las venas yugulares anteriores, ¿qué más? Tenemos un trazado a un calibre, un extremo variable, pueden aparecer a modo de plexo de vasos más o menos finos, y lo más frecuente presentarse como 1 o 2 o 3 vasos de notable calibre y de trayecto más o menos vertical, ¿ya? Aquí estamos viendo la arteria tiroidea superior y la tiroidea inferior, ¿sí? La arteria tiroidea superior es llamada la carótida externa, desde luego, y la arteria tiroidea inferior, que estamos viendo, miren, aquí está en la inferior, ¿sí?, es llamada del tronco tirobicérvico escapular, pero que no hay que olvidar que también puede existir, bueno, aquí estamos viendo las colaterales y las ramas de la arteria tiroidea superior. Tiene una rama llamada laringia superior, aquí está la primera colateral, ¿sí? Vamos al cursor, ahí está. Aquí está la laringia superior, ¿no es cierto?
¿sí? La arteria infraioidea, la cricotiroidea, ¿sí? La terminal anterior, terminal lateral y la terminal posterior respectivamente, ¿sí? Bueno, es una de las glándulas muy bien vascularizados, desde luego, ¿sí? ¿Sí? Y la arteria tiroidea inferior, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que viene de la tiro bicérvico-escapular, ¿no es cierto?, de Farabeus, que surge de la subclavia, ¿sí? Asciende a ambos lados del cuello hasta 12 ramas musculares, va a dar vertebrales, esofágicas, traqueales, laringeas, perdón, dispuestas en escalera, ¿ya? No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que la arteria tiroidea inferior, ¿sí?, que corresponde a la rama terminal inferior, generalmente delgada, sigue el borde inferior del istmo y se anastomosa con la contralateral, ¿sí?, formando el arco arteria subístmica, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Miren, subístmica, ¿ya? Pero aquí también se anastomosa otra arteria, ¿no es cierto?, la arteria tiroidea ima. La arteria tiroidea ima puede venir del tronco brachiocefálico o también puede llegar o venir directamente del callado de la aorta, ¿sí? La arteria tiroidea ima, ojo con eso, ¿sí? Bueno, en un 3% nomás existe esta arteria, ¿ya? En cuanto a las venas, tenemos superiores, medias e inferiores, ¿ya? Las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas medias y las venas tiroideas inferiores. Las tiroideas inferiores, ¿no es cierto?, que suelen ser de 1 a 5, normalmente drenan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Fíjense, pregunta de examen, ¿sí? Las inferiores entonces terminan, ¿no es cierto?, drenando en el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, mientras que la media y la superior drenan, ¿dónde? En la yugular interna, ¿sí? No se van a olvidar esto como pregunta de examen, ¿sí? 3 vías de drenaje venoso tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Las venas tiroideas medias, por ejemplo, son vasos importantes en cirugía, pues para desecar, voltear el lóbulo tiroideo es imprescindible su ligadura, ¿sí? Son venas muy frágiles y sangran con facilidad, ojo con eso, ¿sí? Y obviamente el drenaje linfático a este nivel, ¿no es cierto? El drenaje linfático de lo que es la glándula tiroideas, ¿no es cierto?, van a ir a drenar la linfa hacia los vecinos ganglios y vasos linfáticos, desde luego, ¿sí? ¿En cuáles? Sabemos que hay grupos, ¿no es cierto? En el cuello hay grupos linfáticos, ¿sí? Además de las cadenas, ¿no es cierto? Generalmente es hacia el compartimiento central, ¿no es cierto?, a nivel de la sexta, y a los compartimientos laterales 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Sí? Y no hacia la 1, ¿sí? Tampoco a la 5, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Como pregunta de examen, el drenaje linfático, ¿ya? Y el nervio laringio superior, ¿no es cierto?, rama del nervio vago que recoge la sensibilidad de la mucosa laringea, inerva los músculos cricotiroideos, ¿ya? Pero no solamente hay el superior, ¿no es cierto?, también tenemos un nervio laringio recurrente que viene desde abajo, que es rama del nervio del vago que da impulsos motores y sensitivos, así como fibras del sistema nervioso autónomo y una porción del cuello laringio, ¿ya? Podemos ver, miren, la relación que tiene con la arteria, ¿sí?, con la arteria tiroidea inferior, miren. Bien interesante, ¿no es cierto? Generalmente no apreciamos en el cadáver porque cuando se hacen las disecciones, ¿no es cierto?, lo destrozamos prácticamente, ¿no? ¿Sí? Son muy delicadas y obviamente se necesita, ¿no es cierto?, algunos fluidos, algunos líquidos especiales para mantener, ¿sí?, a estos vasos y para poder ver, ¿no es cierto?, la disposición, ¿no es cierto?, y la relación que tiene con el nervio laringio recurrente, ¿sí? Puede pasar por delante o atrás de la arteria o entre sus ramas, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Ojo con eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Problemas de aspiración por lesión de la rama interna, ¿sí? Cuando se lesiona la rama interna, es lo que ocurrirá, ¿no? Cuando se lesiona la rama externa, puede haber una laxitud de las cuerdas bucales que provoca una lesión en su rama externa. Y esto hace que, por ejemplo, los problemas de aspiración por lesión de la rama interna, que inerva los músculos cricoideos, cuya función es la aducción de las cuerdas bucales, ¿sí? Y eso va a originar, ¿no es cierto?, cambios de la voz, debilidad y fatiga bucal, ¿sí? Mientras que la laxitud de las cuerdas bucales que provoca la lesión en su rama externa, ¿no?, llega a las ramas de la arteria tiroidea superior y más cerca posible de la cápsula, intentando la identificación del nervio previamente, ¿sí? La lesión del laringio superior siempre ha sido poco valorada por los cirujanos, ¿sí? Faringe. Bueno, en esta imagen podemos ver, ¿sí?, la cavidad nasal y en la parte posterior la orofaringe, ¿no? La nasofaringe, perdón.
La cavidad oral en la parte inferior, ¿no es cierto? Son como pisos, ¿no? O estados, ¿no? Una superior, medio, inferior. La superior, la cavidad nasal y la nasofaringe, ¿no? En la parte media, la cavidad oral y la orofaringe, o la faringe propiamente dicha, y la laringofaringe, ¿sí? Como pueden ver, tres, ¿no es cierto? Tres zonas prácticamente, ¿sí? Pero ¿qué es la faringe? Es un órgano músculo membranoso, ¿sí? La faringe, ¿sí? Tapizada por mucosa, desde luego que tiene una forma de embudo, como han leído en los libros, ¿sí? Empieza en la parte superior 4 a 5 centímetros y en la parte inferior termina a 2 centímetros o menos, ¿sí? Desde luego que la faringe al final termina en el esófago y el esófago va al estómago, ¿no? ¿Sí? ¿Qué divide la cavidad nasal con la faringe o la nasofaringe? Estamos hablando de las coanas, ¿no es cierto? Las coanas que están formadas por el hueso Bomer, el palatino y el esfenoides, ¿no? El cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y la orofaringe, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le divide? En realidad no le divide, ¿no es cierto? Hay un límite, ¿no? El istmo de las fauces, ¿no es cierto? ¿Sí? El istmo de las fauces, en el cual, ¿no es cierto?, está presente el velo del paladar, la úvula, la campanilla y la parte posterior de la lengua como istmo de las fauces, ¿no? Y la laringofaringe prácticamente es una parte, ¿no?, divisoria de dos tubos prácticamente, anteriormente la tráquea y posteriormente el esófago, ¿sí? A ese nivel la laringofaringe, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algo interesante, ¿no? En la nasofaringe podemos apreciar, ¿sí? Que tiene un orificio, ¿ya? Que prácticamente comunica con, con esa parte del oído medio, ¿no es cierto? ¿Sí? La caja timpánica, ¿sí? Estamos hablando de la trompa de Eustaquio, ¿ya? O trompa faringotimpánica, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir adelante, ¿no? De hecho, todo lo que es la faringe, ¿no? Para repasar, todo lo que es la faringe está irrigado, ¿sí? La mucosa, los músculos de la faringe está irrigado por la arteria palatina ascendente, la arteria tonsilar, la arteria faringe ascendente y la arteria tiroidea inferior y superior a la vez, ¿sí? La inervación sensitiva lo hace por el par 9 y la motora por el par 10. Ojo con eso, ¿sí? Aquí estamos viendo la coana, miren, esta es la coana, ¿ya? Pero ¿qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo pliegues, el salpingo palatino y el salpingo faringio, ¿sí? Salpinx quiere decir tubo, ¿no? El salpinx es un término que viene de tubo, ¿sí? Aquí estamos viendo el orificio que comunica con la caja del tímpano, ¿no? La trompa de Eustaquio prácticamente. No hay que olvidar que a ese nivel se encuentra, ¿qué? ¿Sí? La tonsila tubárica, ¿sí? O la amígdala tubárica, ¿sí? Aquí estamos con la tonsila faringea y vamos a ver más abajo, miren, los pliegues, la palatogloso y el palatofaringeo, que son pliegues similares ¿sí? Al salpingo palatino y el salpingo faringeo, ¿sí? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué rodea entonces los pliegues inferiores? Que es una B chica invertida, ¿no? Acá también hay una B chica invertida, ¿no? Sus brazos corresponden a los pliegues, ¿sí? Y en el centro tenemos, ¿no es cierto?, la tónsila palatina o la amígdala palatina, que son, ¿no es cierto?, las que son operables, se puede operar en unas amigdalitis, ¿no es cierto?, hipertróficas, ¿no?, pultáceas sangrantes, infecciosas, que hay que sacarlas, ¿no es cierto?, ¿sí? Una amigdalectomía, ¿no es cierto? Y en todo caso, ¿no es cierto? Muchos ya hacían hay una parte de jóvenes que han sido operadas, ¿sí? Acá tenemos la tónsila lingual, ¿sí? Tónsila o amígdala lingual. Prácticamente todo va a formar el anillo de Waldeyer. Van a estudiar el anillo de Waldeyer, ¿ya? Ojo con eso. El anillo de Waldeyer está limitado, es un anillo prácticamente formado por dos tónsilas pares y dos tónsilas impares, ¿ya? Las impares, la faringea y la lingual. Las pares, la tónsila tubárica y la tónsila palatina. Ojo, cuidado, es parte, tiene que ver con la inmunidad, ¿sí? Prácticamente en la nasofaringe, perdón, en el techo estamos hablando de en la tónsila faringea que hemos visto, ¿no? Aquí está la tónsila faringea, ¿no? Sí, que corresponde a una hipófisis o bolsa faringea, también se denomina, ¿sí? ¿Sí? Simplemente amígdala faringea, simplemente, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tenemos aquí? El toro tubárico, ¿no? ¿Sí? El toro tubárico, esa saliente que tiene, ¿sí? En el vértice de la B chica, ¿sí? Que les hablaba, ¿sí? Y el pliegue salpingo palatino, ¿no? El pliegue salpingo faringeo, ya les había dicho, ¿sí?
y obviamente, ¿no?, el torus levatorius, ¿ya? Esa parte inferior de este orificio, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Aquí estamos con la amígdala lingual, ¿no es cierto?, que forma el anillo de Waldeyer, ¿sí? Ok, aquí están los otros pliegues, el pliegue palatogloso y el palatofaringeo, lo que les decía, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, a ver. De los músculos de la faringe, los constrictores superiores de la faringe, ¿ya? Hay músculos constrictores y elevadores, son dos grupos prácticamente, ¿sí? El músculo constrictor superior de la faringe, ¿sí?, tiene como origen como tres haces, ¿ya? El haz pterigoideo, el haz pterigomaxilar y el haz miloioideo, ¿sí? Y podemos ver aquí, ¿no es cierto?, dónde se insertan, ¿sí? Y la inserción lo hace en la línea media formando un rafe de entrecruzamiento, ¿ya? Mientras que el constrictor medio de la faringe, ¿no es cierto?, tiene como origen en el asta menor y en el asta mayor del hueso hioides, ¿sí?, y se inserta en el rafe medio, ¿sí? La inervación en el plexo faríngeo, ¿ya? Constrictor inferior de la faringe, ¿no es cierto?, como origen a través de dos haces, el haz tiroideo, ¿sí?, y el haz cricotiroideo, ¿sí? Bueno, el haz cricotiroideo, perdón, el haz cricoideo, borde inferior de este cartílago, ¿sí? La inserción lo hace en el rafe medio. Está inervado por el plexo faríngeo y su acción, ¿no es cierto?, acción de los constrictores es estrechar el diámetro de la faringe. Mientras que los elevadores tenemos también, ¿no?, por grupos, ¿no? Sí, el músculo faringoestafilino, ¿no es cierto?, que tiene un origen en el haz principal o palatina, ¿sí?, que se origina en la cara superior de la aponeurosis, ¿sí? La palatina, aponeurosis palatina, desde luego. No se dejen llevar por estas flechitas que parecen aparte, ¿no es cierto? No. Sí, solamente por los resaltados o, ¿no es cierto?, en negrilla, ¿no? ¿Sí? Esta, por ejemplo, ¿no? Origen es todo esto. Inserción, descienden por el pilar posterior, ¿no?, y terminan en el borde posterior del cartílago tiroideo y la mucosa faríngea, ¿sí? Está inervado por el plexo faríngeo, desde luego, y su acción es estrechar el istmo faríngeo nasal, descendiendo el velo, ¿no es cierto?, y obviamente elevarla también. Por eso se llaman los músculos elevadores, ¿sí? El estilo faríngeo, como origen, la pose estiloides, y su inserción lo hace a través de cuatro haces, perdón. El haz faríngeo, el haz epiglótico, el haz tiroideo y el haz cricoideo, ¿sí? Su acción es elevar a la laringe y la faringe, ¿ya? Está inervado por el plexo faríngeo, desde luego, ¿sí? ¿Sí? Tienen que estudiar, ¿no es cierto?, y tomar en cuenta estas inserciones, ¿sí? Y el petrofaringio, ¿no? Si hablamos de petro, estamos hablando del peñasco, ¿no es cierto?, del hueso temporal. La inserción lo hace en la aponeurosis infrafaringea, ¿sí? Intrafaringe, perdón. Acción, elevador y dilatador de la faringe, ¿sí? Está inervado también por el plexo faríngeo. Laringe. Laringe corresponde a los huesos, perdón. La laringe corresponde a los cartílagos laringeos, ¿sí? Y están articulados entre sí como si fueran huesos, ¿ya? No solamente los huesos se articulan, también se articulan los cartílagos, ¿sí? Es un órgano de la fonación, prácticamente la laringe. La laringe se encuentra el órgano de la fonación, ¿sí? Y también tiene que ver con la respiración, desde luego, ¿no es cierto? Está en el cuello, ¿no?, debajo del hueso hioides y por encima de la tráquea, ¿sí? En la deglución y en la emisión de los sonidos agudos, ¿no es cierto?, desciende, ¿sí?, en los sonidos graves, ¿sí? A ver, es más desarrollado en el hombre que en la mujer, desde luego, ¿ya? ¿Cuáles son los cartílagos? Los impares, el cartílago tiroideo, el cricoideo y el epiglótico, ¿ya? Mientras que los pares son aritinoideo, los corniculados, los cuneiformes y los sesamoideos. Pero hay que considerar que también son los accesorios, ¿no? Los accesorios son corniculados, cuneiformes y sesamoideos, ¿sí? ¿Sí? Los accesorios. Mientras que el aretinoides o el aretinoideo es par y no son accesorios, ¿ya? Cuidado, esto pregunta en el examen, ¿sí? Bien, aquí está la imagen del cartílago tiroideo con sus partes, ¿no? Tiene una lámina, una incisura, la número 2, 3 prominencia, 4 tubérculo superior, tubérculo inferior, línea oblicua, ¿sí? El cartílago cricoides es una sortija, prácticamente es como un anillo, tiene una parte delgada y una parte engrosada, la parte delgada está adelante y la parte engrosada en la parte posterior, y hacia abajo le va a continuar los anillos de la tráquea, desde luego. Tiene lámina, un arco y una superficie de articulación. Miren, la número 3, la superficie de articulación con lo que es los cartílagos aretinoideos. La número 1, miren, es la aretinoides.
La 3 aquí que estamos viendo con el cursor, ¿no es cierto?, es una superficie de articulación con el cartílago aritinoides. Pero al mismo tiempo, miren, el cartílago aritinoides se articula con los huesos, ¿sí? La número 2, en este caso, los corniculados, ¿ya? Aquí está una muestra de lo que es el cartílago epiglótico, ¿sí? Y una parte adelgazada que también viene en el vértice, el peciolo, ¿sí? De hecho, en la descripción de los cartílagos, ¿no es cierto?, es un tanto mayor lo que es el libro de Rubier, ¿no? Y obviamente entre el hueso y los perdón, cartílago tiroideos hay una membrana, ¿no? Una membrana por donde pasa, ¿sí? Los nervios y los vasos laringeos superiores, ¿no es cierto?, que ya habíamos hablado más adelante, ¿no? Esa membrana tiroidea, ¿sí? 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 O también llamado ligamento tiroideo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿no? La 2, la membrana, ¿no es cierto? 1, el ligamento, que está aquí adelante, ¿sí? ¿Sí? A ver, perdón. Ya. Y podemos ver, ¿no es cierto? La número 3, ¿no? Una membrana cricotiroideo, y una 4, una membrana cricotraqueal, porque acá ya estamos hablando del anillo de la tráquea, ¿sí? Ok, que nada tiene que ver con la laringe, por si acaso, ¿no? Ok. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, ¿no?, la leyenda en números, como ustedes pueden ver, los músculos de lo que es la laringe, ¿ya? Las que pueden abrir las cuerdas bucales, las que cierran, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se va a clasificar? ¿No es cierto? La cavidad en la endolaringia se puede clasificar en 3 porciones: la supraglótica, la glótica y la infraglótica, ¿sí? Dentro de la laringe estamos hablando, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Aquí estamos viendo una imagen donde vemos, ¿no es cierto?, por las estructuras, la membrana como atraviesa o ingresa el nervio laringeo superior, ¿no es cierto?, y así también como el nervio recurrente laringeo en la parte inferior por esta membrana, ¿no? Miren, por esta membrana tiroideo, la laringe superior, ¿no es cierto? Sí, su ramo interno, su ramo externo se va hacia los músculos, mientras que el recurrente va, va a penetrar a la laringe también, desde luego, por la membrana, ¿sí? Por la membrana, ¿sí?, que se extiende entre el cartílago tiroides y el aritinoides. Membrana tiro-aritinoideo, perdón, tirocricoideo, perdón, cricoideo, ¿ya? Porque es el cartílago cricoides, es este, ¿sí? ¿Dónde está este cursor? ¿Dónde está el cursor? Aquí está el cartílago cricoides, ¿ya? Y este es el primer anillo, ¿no es cierto?, de la tráquea, ¿sí? Ok. El esófago, ¿qué nos interesa del esófago? El esófago cervical, ¿no es cierto? El esófago es un órgano músculo membranoso, continuación de la faringe y termina en el estómago, ¿sí? Sabemos que tiene una porción cervical, torácica, abdominal, ya lo hemos visto en mediastino posterior, la torácica y la abdominal, en abdomen, y la cervical, ¿no es cierto?, que nos interesa, ¿no? ¿Sí? Cómo conserva su posición el esófago mediante su continuidad con la faringe, desde luego, y el estómago, ¿sí? En la imagen es evidente, ¿no? Su trayecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya sabemos, de arriba a inferior, ¿no? Se separa a nivel del 4 o 5 vértebras, se separa de la vértebra, de la columna vertebral, del esófago, ¿sí? Y, ¿no es cierto?, el diámetro a nivel de la cricoides es de 12 a 15 milímetros, ¿ya? ¿Qué más nos interesa? Las relaciones. Esto es importante, las relaciones de la porción cervical. Adelante con la tráquea, atrás con la aponeurosis prevertebral, con los músculos prevertebrales que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Y con la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Y a los lados con el cuerpo tiroides, ¿sí? Aquí vamos a ver la porción cervical y sus relaciones, ¿sí?, en colorcitos, ¿no? Las fascias que envuelven a la glándula tiroides, la fascia que envuelve a los músculos prevertebrales. Y aquí está el esófago y aquí está la tráquea, ¿sí? Aquí estamos viendo un corte de la tráquea, ¿sí? ¿Sí? Y el esófago en la parte posterior, ¿no? Bueno, vasos. Sabemos que va a ser irrigado por las esofágicas superiores, ¿sí?, ramas de la tiroide inferior, ¿sí? Mientras que las esofágicas medias, ¿no?, son ramas bronquiales y de las ramas viscerales de la aorta torácica, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la inervación, desde luego, lo hace, ¿no es cierto?, el parasimpático, la porción cervical, por el recurrente ramo del neumogástrico, eso ya lo sabemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Les voy a pasar, además de esta presentación, ¿sí?, les voy a mandar algunos PDFs y algunos PowerPoints
Muy agradecido, jóvenes. Hasta luego.